Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 9 de octubre, año 1983, carrera 675, 11ª carrera de la temporada, y también era la 29ª vuelta de la ciudad de Olavarría. Ganaba en aquel momento Roberto Mouras con Dodge. Se encaminaba a conseguir su primer campeonato argentino de turismo carretera. Ganaba a un promedio de 184 kilómetros, 723 metros a la hora. En la primera serie volvía a largar junto a Oscar Castellano como en Bahía Blanca. El Dodge dorado había mejorado respecto de Tandil. En tanto, el naranja no parecía estar en las mismas condiciones que 3 semanas atrás. Mouras picaba adelante y no le dio lugar al pincho para superarlo. En uno de los retomes, el de Olavarría se pasó y golpeó al de Casares. Pero buscando evitar un golpe mayor de lo ocurrido sin intención, en el rebaje pasó de vueltas el motor y una varilla lo dejó en 5 cilindros, haciéndolo perder tiempo importante en la serie. Desde entonces fue todo de Mouras, incluso el récord de vuelta que le ganaba por más de 10 segundos al local, el flaco Eduardo Martínez, con atención de Torcuato Emiliosi y Raúl Durán. Luego llegaron los hermanos Suárez, Martínez Boero, que se retrasaba al gastarse prematuramente las pastillas de freno traseras más blandas que había elegido, y Mariano Calamante. Castellano, a casi 1 segundo de la punta, arribaba en el 10º lugar. El comisario deportivo de la prueba era el señor Horacio Picardi del Auto Club Tandil, quien al recibir la noticia del toque de Castellano a Mouras, sabiendo lo complicado que resulta recibir y valorar los informes de los banderilleros, obró con moderación, aconsejándole a ambos pilotos ser más cuidadosos y permitiéndoles correr. Además, informó a las autoridades de la categoría que se los mantuviera en observación a ambos. Vale decir que en su función pudo haber sancionado a quien considerara culpable y optó por otra decisión. Ganaba entonces esta serie Roberto Mouras, segundo el flaco Eduardo Martínez, tercero hermano Suárez, cuarto Jorge Martínez Boero, quinto lugar Mariano Calamante. En la segunda serie Satriano dominaba a voluntad todo el transcurso de la misma. Fue casi 13 segundos más veloz que su seguidor, el reaparecido Ayarza Garré, sobre la coupé ahora roja con techo azul de Supertap, motorizada por Carlos Casulio, pero con fierros de Wilkie y Pedersoli como siempre. El del Chevy número 3 hizo el récord, que fue 4 segundos más rápido que el de Mouras. En el global, Satriano tenía el mejor tiempo y Mouras solo superó a Ayarza Garré por 1 centésima. En esta serie se ubicaban luego Antonio Aventín, todavía con el Ford, Pellegrini, Oscar Aventín y Traverso Sexto, con problema en los discos de freno. El de Ramallo utilizaba desde esa carrera el Ford de Gustavo de Gliantoni por haber devuelto a Aventín el suyo, aunque este ya no lo iba a utilizar. Ganaba Satriano, segundo Ayarza Garré, tercero Aventín, cuarto Pellegrini, quinto lugar para Oscar Aventín, sexto Traverso, séptimo Aló, octavo Gustavo Brescia, noveno Juan de Benedictis y 10º lugar para Néstor Fernández. En esta serie participaba Héctor Francia, no registrando paso. El promedio del ganador, 183 kilómetros, 741 metros a la hora. El récord de vuelta, Satriano en la vuelta 3 a 184, 964. Y llegamos a la final y los candidatos eran los de siempre. Satriano, Mouras, Martínez Boero, que decía contar con un muy buen auto, pero rezaba para que el cigüeñal, al cual encontraron una fisura, aguantara toda la carrera. La largada se hacía con 3 autos por fila, de modo que, luego de mucho tiempo, volvió a una primera fila Juancho Ayarza Garré. En la segunda por afuera lo hacían los hermanos Aventín y en el medio Pellegrini. En la tercera largaban Traverso, Martínez y los hermanos Suárez, y en la cuarta Aló, Brescia y el campeón Martínez Boero. Habría que esperar también qué podía hacer Castellano, que largaba desde la fila 8 a más de 1 minuto de los punteros en el camino. El público que estaba presente en aquella carrera debió haberse retirado sumamente agradecido. Desde el arranque mismo, Satriano y Mouras se escaparon de Ayarza Garré decididos a pelear la carrera, dejándolo tercero en el camino al Chevy de Supertap. Primero mandaba el de Chivilcoy, pero en la segunda vuelta ya ganaba el Dodge. Ambos pilotos se jugaron en cada frenaje, con autos que no se salían de su trayectoria, sin roces y yendo al límite. El que lideraba transitaba las chicanas por el lugar ideal y el que lo seguía lo copiaba.
Mientras Mouras viajaba adelante, nunca tuvo más de medio segundo a su favor, como si Satriano lo viniera midiendo. De los pilotos que largaron en la segunda fila muy pronto, Pellegrini demostró tener más auto que los hermanos de Morón, dejándolos atrás y comenzando a tirar solito, con los perjuicios que ello conlleva en circuitos de rectas largas como de Olavarría. De hecho, prevaleció en los primeros parciales del avión. Desde la tercera fila, Traverso y Martínez se desprendieron de los hermanos Suárez, pero promediando la carrera fueron alcanzados por el veloz Martínez Boero, que dejaba atrás a sus compañeros de fila, viéndose un trencito más que interesante entre los dos Ford y el auto del local. Avanzada la competencia y a pesar de venir detrás de sus compañeros de fila, Ayarza Garret todavía peleaba por un lugar en el podio por tiempos con el Chancho de Areco y el Gaucho de Bolívar, que tenía la particular experiencia de hacer un trompo en plena recta, con la suerte de quedar mirando para el lado de la carrera y poder seguir su marcha. También se retrasaban Pellegrini, que seguía de largo en un sector del circuito, volviendo a tener que pelear en pista con Antonio Aventín, que lo alcanzaba, y Traverso, que por contar con un auto más lento que el anterior, se jugaba a fondo y se pasaba de largo en un frenaje al intentar superar a Martínez. En la punta, pasada la mitad de la carrera, en la séptima vuelta, el Chevrolet blanco y verde número 3 pasaba al frente y lograba una luz de 2 segundos sobre su perseguidor. En la novena vuelta abandonaba Satriano cuando se aprestaba a rematar la carrera, al partirse en dos una biela del motor preparado por su hermano Pablo. Mouras heredaba entonces la punta de la carrera y se dedicaba a cuidarla, teniendo en cuenta que el torneo estaba muy disputado y la importancia tanto deportiva como anímica del triunfo. Traía luz sobre Martínez Boero, que volvía a sumar bien y estaba también cómodo en el lugar de escolta. De todas formas, su auto le seguía faltando un plus que le permitiera lograr un triunfo necesario para poder ganar el torneo, lo cual no había conseguido en las 11 fechas disputadas hasta el momento. En el curso de la última vuelta, Antonio Aventín se detenía por problemas de temperatura, al tiempo que Traverso volvía a intentar una superación sobre el flaco Eduardo Martínez de Olavarría, para ganar el tercer lugar que tenía también a Pellegrini desde la fila anterior en la lucha por los tiempos. En el esfuerzo explotó el motor de su Ford. Se decía entonces que ese era el fin de sus posibilidades de ganar el torneo e incluso de su participación en el mismo. El lugar restante en el podio quedaba entonces para Juan José Pellegrini, quien superaba por 1,5 segundos a Eduardo Martínez, quinto, demostrando que no se habían olvidado del Chevrolet en el taller de San Martín, ni él de manejar. Llegaba Ayarza Garret y sexto lo hacía sin haber peleado la punta, pero sumando bien nuevamente era Oscar Castellano. Ganaba entonces Roberto Moura, segundo, Martínez Boero, tercero, Juan Pellegrini, cuarto lugar para Eduardo Martínez de Olavarría, quinto lugar Ayarza Garret, sexto Castellano, séptimo Herraiz, octavo Calamante, noveno Marcos, décimo lugar para Néstor Fernández, 11 Héctor Pachelat, 12 Juan de Benedictis, 13 Jorge Ollanar, 14 Osvaldo Lin, 15 Juan María Traverso, puesto 16 para Antonio Ventín, 17 Luis Hernández, 18 Dante Castellani, 19 Hugo Mazacane, 20 Pedro Dumic, 21 Emilio Satriano, 22 Oscar Aventín. No clasificaban Oscar Aló, Gustavo Brescia, García, Banfi, Malicia, Blanco, Sainz, Rodríguez, Márquez, Atauri, Vicente, Firpo, los hermanos Suárez, Luercho, de Arzabe, Santagati, Apela, Dinesio, Muniz, Faustino, Franco y Marcos Loyoco. Promedio del ganador 183 kilómetros 723 metros a la hora. El récord de vuelta para Jorge Martínez Boero en la vuelta 10 con 186 kilómetros 899 metros a la hora. Y una perlita para esta carrera, Juan María Traverso generaba la noticia que más ruido hacía en lo previo, dado que no seguiría siendo atendido por el C. Para esa fecha el flaco se alejaba del equipo West, aunque conservaba los sponsors, quedando su auto en poder de Oscar Aventín, participando justamente con el Ford que le cediera Gustavo de Gliantoni.